Están con nosotros Natalia Aparicio, ella es politóloga, siempre un placer conversar con ella. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Yo, al igual que vos, también me siento un poco más positiva. Creo que hay alguna posibilidad de solución del conflicto, pero pues ya veremos, ¿no? Lo que sí, quizá parece que estamos en una especie de empate político, podría decir, a este punto del conflicto. Pero vamos a ver más adelante cómo se desarrolla principalmente el cabildo de hoy, pero creo que no está solo con el optimismo. Bien, por lo menos eso nos queda. Optimismo o en todo caso posibilidad de que haya una apertura al diálogo que, como decía el colega Ángel Careaga, publicaba en un post y decía que esto el gobierno no lo tome tampoco como una debilidad de los sectores movilizados y diga, bueno, listo, aquí gané porque lejos estamos, ganamos todos el día en que se solucionen y se levanten los bloqueos, pero da, digamos, estas señales como para estar bastante positivos o no tanto. Manuel Mercado también, especialista en comunicación y analista, siempre un placer tenerte acá con nosotros, Manuel. Saludo a Natalia, un saludo para ti, Diego, y bueno, para toda la gente que nos sigue por Piedra, Papel y Tinta. Yo creo que sí da para pensar en que estamos, eh, o sea, con una mayor posibilidad, estamos ante una ventana de oportunidad para solucionar este problema, pero creo que es muy necesario entender que ese diálogo, en caso de que se dé, esperemos que así sea, viene por el cansancio y el desgaste de todos los actores. Pero el actor que creo que está más desgastado y está en un punto muy complicado es justamente la ciudadanía, que es la que no tiene mucho que ver en este diálogo. Entonces yo creo que ambos actores están evaluando que este es el momento en el cual tienen que sentarse a dialogar porque la población de las ciudades, especialmente de La Paz y del Alto, le va a pasar la factura, sea a los dirigentes de organizaciones sociales o al gobierno, en caso de que ese diálogo no avance y subsista el problema. Entonces creo que no es el agotamiento de las organizaciones sociales, ni es el agotamiento del gobierno el que está propiciando este diálogo. Creo que es el agotamiento de la población de las ciudades la que está generando estas condiciones. Todo indicaría que hay ciertas señales que también ha dado el gobierno. Uno entiende que, por ejemplo, esa aprehensión de Vicente Salazar, el máximo dirigente de la Tupac, que duró 2, 3 horas y después fue liberado, el levantar la orden de aprehensión hace bastantes semanas de Mario Argollo y de otros dirigentes, podrían ser señales, guiños que el gobierno está dando. El no ceder en ese pedido casi, diríamos, casi exigencia del movimiento cívico nacional que le dice al gobierno, oiga, dicte el estado de excepción y el gobierno resistiendo, diríamos, o conteniendo esa demanda, parece ser una señal favorable para entablar un diálogo. Me sigue preocupando el término narcoterrorismo, ¿no? Que es el financiador de estos movimientos. No sé si van a bajarle con esa tendencia de meter a todos los movilizados en la misma bolsa y decir que todos están siendo financiados por el narcoterrorismo. Ahí de repente se podría nuevamente truncar todo, aunque coincido con lo que decía Manuel, el hartazgo de la ciudadanía realmente ya se nota en la calle, en el supermercado, en el mercado, en el minibús. Está todo encrispado, por lo menos acá en La Paz. Natalia. Está desactivado tu micrófono, Natalia, por favor. Perdón, Ahora sí.
Ahora sí, se suma también el clima, ¿no? Estamos empezando el invierno y pues no es sencillo pasar muy bajas temperaturas ahí en la intemperie, en las carreteras, ¿no? Entonces, hay otras condiciones también que se están sumando y querramos o no, el mundial tiene también un peso, o sea, aunque nos parezca un poco absurdo, pero este tipo de actividades sociales son actividades que distraen a la población y que se abre, digamos, una ventana de posibilidad para abrir esta posibilidad de diálogo, ¿no? Pero además hoy día, mira, yo hablaba con William Vascopé esta mañana, el ministro de Trabajo, en una entrevista. Y me parece que están empezando a tener otro tipo de narrativa. En primer lugar, una de sus estrategias es antagonizar a Tuto Quiroga, lo están posicionando en una extrema derecha, así bajo esas palabras, como un enemigo, y a la extrema izquierda nuevamente a Evo Morales, y ellos posicionándose nuevamente en el centro para abrir esa ventana de oportunidad que los llevaría a la victoria, ¿no? Sumado a esa estrategia política de antagonización, ¿qué me decía William Flascopé en la mañana? Hablaba sobre ya la necesidad de la inclusión en la administración pública, en el aparato público, en el poder de estos otros sectores movilizados, ¿no? Que en el fondo era parte también de algunas de las demandas. Pero además aquí hay un elemento diferenciador. Además, él dice que esto sería, estas serían unos pedidos legítimos, ¿no? Entonces, hay un cambio de narrativa, evidentemente. No se cambia la narrativa de narcoterrorismo en relación y en función a Evo Morales, pero cambia un poco ya en la parte de la relación que tienen con los movimientos en el altiplano. Entonces, por supuesto, esto no les va a durar nada. Si es que se hace una tregua y se baja la conflictividad, no les va a durar nada si solamente de nuevo repiten en el discurso y en la acción política hacen otra cosa. Entonces, puede que el conflicto se calme, puede que entremos de nuevo a una tensa calma, pero es un polvorín. Finalmente hay una chispa y de nuevo se enciende esto, si es que el gobierno no performa como debería ser o no cumple con su palabra, ¿no? Entonces, no podemos hablar de una solución verdadera porque en el fondo la solución del conflicto muy profundo es encontrar un proyecto político posterior al proyecto del Estado plurinacional en el que se encuentre al menos una gran mayoría identificada con este proyecto. Claramente, el proyecto político que estaba iniciando Rodrigo Paz en estos 6, 7 meses ha sido rechazado por esta parte de los movilizados. Entonces, ¿qué queda? Ajustar de nuevo este proyecto y ver si este verdaderamente calza, ¿no? La política es también un juego de estrategia y ver que va calzando si es que no tienes el suficiente olfato político. Entonces, vamos a ganar todos en este conflicto, ganamos todos cuando finalmente entramos a un proyecto nuevo, a un nuevo ciclo, porque seguimos, como hemos dicho tanto los analistas, en este interregno, ganamos cuando finalmente damos una verdadera apertura a un nuevo ciclo político y que ese ciclo político tenga credibilidad y que ese ciclo político tenga la posibilidad de durar al menos una década. Subir al ring a Tuto Quiroga. Ayer salió en conferencia el expresidente Tuto Quiroga y dijo, Evo Morales les partió la cabeza en su ampliado en la Ocañe y el ministro sale a atacarme a mí, ¿no? Y esto de la extrema izquierda y la extrema derecha lo inaugura el presidente en ese acuerdo que firma con el alcalde de El Alto y dice, los líderes de la extrema derecha, claramente haciendo alusión a Tuto Quiroga, y de la extrema izquierda, Evo Morales, se quieren beneficiar de este conflicto. En un momento en el que claramente el mundo, y lo hablábamos hace algunos instantes con Andrés Dockendorf, el mundo está corriéndose hacia los extremos, porque así estamos, el apelar nuevamente al centro cuando la base social del actual gobierno es la que, o sea, la que le dio el voto, es la que hoy está movilizada, y la que no le dio el voto, la que siempre lo acusó de masista
y de todo, es la que, entre comillas, estaba defendiéndolo, digo, con subirlos al ring a Evo Morales y a Tuto Quiroga, ¿cuál es la base del gobierno, la base política de aquí en adelante? En el escenario de que la conflictividad el fin de semana desaparezca, Manuel, ¿cuál tu mirada al respecto? Bueno, lo primero, me parece que Natalia nos trae buenas noticias porque yo veo señales muy importantes, dos señales muy importantes, e incluso un cambio de visión estratégico dentro del gobierno. La primera buena noticia es justamente eh, la posible incorporación de sectores populares dentro del proceso de toma de decisiones de gestión. Eso no significa darles prebenda a las organizaciones o a los dirigentes, no significa cuotear el Estado, significa incorporar casualmente al sector que ha apoyado a este presidente. Entonces, es un restablecimiento de un equilibrio que es mínimamente legítimo, ¿no? O sea, no puede ser que solamente estén dentro del gobierno los que han perdido. Tiene que haber también alguna representación de los que han ganado, ¿sí? De los que han votado masivamente por Rodrigo Paz. Hay que recordar, por ejemplo, el otro día un dato eh, en, en la zona en la que han habido enfrentamientos en Santa Cruz, en Yapacaní, si mal no me equivoco. San Eh, Julián. en San Julián, perdón, en San Julián. En San Julián, Rodrigo Paz ganó con más del 85% en la segunda vuelta y ellos han sido los gasificados. O sea, eso por dar un ejemplo de lo paradójica que era la relación interna del gobierno. Entonces, la señal de posible inclusión de sectores populares dentro del proceso de toma de decisiones es una excelente noticia, porque esa era la demanda de fondo. Inclúyannos, considérennos, no nos borren del mapa. Nos lo hemos ganado los pasados 20 años, ¿sí? Y eso reitero, es una muy buena noticia. La segunda no es tan estratégica, pero es igualmente positiva y apunta a lo mismo. Esta inclusión de los nuevos actores, es decir, la extrema izquierda y la extrema derecha, tiene dos efectos. Por un lado, está poniendo claramente sobre la mesa el presidente Paz que él sufría una presión de ambos lados. Hay que recordar que anteayer salía el expresidente Tuto Quiroga, en pocas palabras, para decirles de una vez cuándo va a declarar estado de excepción, cuándo hay estado de sitio, cuándo saca las Fuerzas Armadas. Usted nos ha pedido que le viabilicemos esta norma y no la está utilizando. Es decir, había mucha presión por sectores no solamente cívicos, sino también político-partidarios desde la derecha para que se dicte el estado de excepción. Y esta mención permanente que se hace a Evo Morales termina generando un tema muy específico. Coloca a Rodrigo Paz primero como el centro político, cosa que quizás siempre tuvo que hacer o debió haber hecho, porque al ser un gobierno de transición, de cambio de ciclo, lo que necesitaba era incorporar a ambos actores, porque de lo contrario iba a pasar lo que está pasando en este momento. En lugar de ser el que abre el nuevo ciclo, termina siendo el que no logra cerrar el anterior ciclo, porque al marginar a un sector de la población, lo que estaba haciendo el gobierno de Rodrigo Paz era ni más ni menos que repetir la misma lógica de siempre que hemos tenido durante décadas. Es decir, a este sector lo incorporo y a este sector lo margino. Con este sector me siento y con este otro sector no me siento. Entonces, al poder tener representación de uno y otro lado, puede transitar mejor en este periodo, ¿no? Entonces, creo que es un cambio estratégico en la mirada del gobierno, lo que significa que hay resultados dentro del sistema político y dentro del gobierno
que vienen de la mano de estas movilizaciones. Ahora, Natalia, en esta misma línea, asumiendo que los conflictos puedan solucionarse, aquí ya casi no es una cuestión de análisis, sino creo más de deseo, pero si esto se llega a solucionar, con subir al ring a Tuto Quiroga, Evo Morales ya estuvo y está permanentemente, diríamos, en el ring político, ¿qué base social le queda a Rodrigo Paz? Si supuestamente todos los movilizados responden a Evo Morales, ahí le ha dado una fuerza tremenda en lo discursivo de que tiene una musculatura todavía el expresidente para movilizar incluso sectores que históricamente no estuvieron necesariamente, diríamos, respondiendo a Evo Morales, como es el altiplano boliviano, sobre todo en La Paz. Siempre fue un territorio bastante conflictivo para el expresidente. Y a un Tuto Quiroga prácticamente regalándole el electorado urbano, conservador, antimacista. Ahí, ¿qué le queda a Rodrigo Paz en términos de base social? Bueno, a ver, primero dos cosas. Primero, en relación a Evo Morales, claro, ha sido un error de parte del gobierno meter a todos los movilizados a la misma bolsa que Evo, ¿no? Por eso es que ahora están buscando estas otras posibilidades de exploración, porque ya han visto que hay movilizaciones que evidentemente están cubiertas por el evismo, hay violencia también, no podemos negarlo, hay otros dirigentes que tienen sus propios intereses personales que no tienen nada que ver con Evo, ¿no? Que tienen que ver con sus propios apetitos también de poder, ¿no? Entonces, tampoco debemos romantizar en general las movilizaciones porque hay diferentes intereses que se juegan. ¿No? Entonces, evidentemente ahí Evo tiene todavía una base social que cree en él, pero no es la mayoría. Ahora tú me haces la pregunta de si subes a Tuto y luego antagonizas con Evo, ¿qué te queda? Yo justo estaba revisando hace un tiempo atrás los datos del Barómetro de las Américas, donde hacen un estudio de 25 años sobre la democracia en nuestro país. En este estudio han preguntado con qué se identificaba la población, si se identificaban en la izquierda o si se identificaban en la derecha o en el centro. Vaya sorpresa, durante estos 25 años, es decir, han hecho una comparativa de los 25 años, la izquierda y la derecha han oscilado entre el 10 al 20%, ¿no? Perdón, es menos, no han llegado ni siquiera al 10%. Entonces, hay una mayor brecha de la gente que se identifica con el centro o en términos más sencillos, no se identifican ni con la derecha ni con la izquierda. Entonces tienes un montón de gente que está ahí, que es de centro y que solamente quiere existir en un estado y simplemente quiere vivir y pagar sus deudas y punto final. Entonces, el problema es que ese margen, que es la mayoría de la población, es silenciosa. Ese margen de la población no se moviliza. Y usualmente también son quizá los que son espectadores de las redes sociales, ¿no? No nos olvidemos que las personas que sí están en los márgenes son los más ruidosos, son los que se pueden organizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos datos del Barómetro de las Américas son fantásticos, te los voy a pasar para que los puedan publicar o para que los volvamos a revisar, porque creo que es necesario recordar que Bolivia no es un país de extremos, Bolivia es un país de centro y eso es lo que ha buscado la población al momento de la votación, ¿no? Ahora, hay un elemento ahí sobre cerrar el ciclo. Yo creo que se ha logrado cerrar un ciclo, ¿no? Que nos comentaba Manuel.
Lo que sí es que no se está pudiendo abrir el otro, esa ya es mi perspectiva. ¿Por qué digo que se ha podido lograr cerrar un ciclo? Porque ya de entrada hemos tenido un giro en lo geopolítico, ¿no? Un giro total. Hemos roto las relaciones anteriores, internacionales que teníamos y están abriéndose otras. Podemos tener ahí nuestras posiciones políticas de que si nos parece lo correcto o si nos parece incorrecto o si se nos es indiferente, pero hay ahí un cambio, hay un giro de timón, pero además el ciclo que se pretendía abrir, que no se ha podido abrir por estas movilizaciones, tenía que ver con un ciclo ligado a el agronegocio y ligado a la minería aurífera, ¿no? Dentro del gabinete ministerial hay representación de los mineros auríferos y hay representación de los agroindustriales, ¿no? Y eso no, está ahí, está explícito, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque antes eran otros aliados políticos, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver qué espacios serán capaces de abrir dentro del ministerio y si verdaderamente los que están movilizados pueden retroceder ahora, ¿no? Y si verdaderamente van a encontrarse dentro del gabinete ministerial, que de nuevo yo también quiero hacer énfasis en esto. Esto no significa cuoteo, esto no significa necesariamente una prebenda, sino simplemente espacios de representación que pasa desde siempre. Todos los gobiernos han tenido una élite ligada a ellos. Lamentablemente no hemos podido romper la estructura política de manejo de poder de la élite con el gobierno. Ahora sí, la élite hemos visto que se ha empezado a democratizar y ha empezado a moverse. Durante los 20 años se ha orillado, durante los últimos 20 años, se ha orillado, digamos, a una élite que fue tradicional, que tuvo que ver con la minería, que tuvo que ver con la agroindustria, que tuvo que ver con una élite tecnócrata, ya hablando más o menos de los 90, pero después, durante estos 20 años, se crea otra élite bajo la misma estructura, bajo la misma lógica de poder, élite finalmente, una élite plebeya, ¿no? Y entonces ahora estamos en un nuevo momento de la historia política boliviana donde se tendrán que encontrar espacios de equilibrio entre estas élites tradicionales y esta nueva élite emergente plebeya, y por qué no también romper esa lógica de la élite y verdaderamente actuar en democracia, ¿no? La democracia aún en Bolivia tiene muchísimo por recorrer para hacer una verdadera democracia representativa. Y a esto que mencionaban tanto Natalia como Manuel, algo que decía y que rescato de las declaraciones de David Mamani, ex ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, que hablaba sobre las leyes que se vienen, porque está bien, se vienen debates de leyes que el gobierno las ha vendido como las prioritarias, ¿no? Esto era antes de que arranque este conflicto. En este mes de junio vence el decreto que establecía la nueva banda de precios de la gasolina y del diésel. Tenemos un barril de petróleo más cerca a los 100 que a los 60 cuando se dictó el decreto y se regularon los nuevos precios, producto de la situación en Oriente Medio. Es decir, que a partir de mañana o el lunes, si quieren, porque el fin de semana supongamos que se desactiva todo, un gobierno que sale golpeado y debilitado, hay un hartazgo social de los sectores movilizados que se sentían incomprendidos, traicionados, ¿no? Y no escuchados, no tomados en cuenta, y un sector también de los no movilizados, pero sí afectados, la población en general. Un desgaste del gobierno, desgaste de las organizaciones sociales, desgaste del bloqueo como medida, diríamos, legítima o no, de reivindicación, y tenemos que entrar en debate de un paquete de leyes importante. Y ahí seguro
la extrema derecha, como ha querido catalogar el gobierno a Tuto Quiroga, libre, que tiene su bancada, pues jugará a la política como saben hacerlo y será, parece, cuesta arriba desde también lo institucional, pero sobre todo desde lo económico. No sé, Manuel, cuál tu mirada ya hemos hablado de la base social política, votante, diríamos, o de que apoya. Ahora vamos a la Realpolitik. En la Asamblea la tiene muy difícil y parece que ahora será mucho más complicado, tomando en cuenta que el gobierno tiene un paquete de leyes prioritarias. Eh, bueno, Diego, yo creo que estas movilizaciones nos están enseñando algunas cosas. Primero, que la Realpolitik implica más allá de el cálculo en la Asamblea Legislativa, de votos a favor y votos en contra. Tenemos que tomar en cuenta la calle. La calle siempre ha definido el rumbo de la política en nuestro país, de una u otra manera. Sí, y tenemos ejemplos muy cercanos, muy dolorosos, como por ejemplo el 2019. Eh, entonces, esto es algo que tenemos que considerar y es algo que lo ha incorporado el bloque popular o los sectores populares en esas movilizaciones. Le están recordando al gobierno que no se puede avanzar con cambios estructurales sin considerar, sin preguntar, sin incorporar a los sectores populares, ¿sí? Es decir, no se cambia al país por decreto. Tienes que negociar, tienes que convocar y generar consensos con los sectores populares. ¿Sí? Ese es un primer dato importante. El segundo dato, ¿cómo queda el gobierno eh, después de estas movilizaciones? Creo yo que queda muy golpeado, queda muy debilitado, con unos y con otros. ¿Sí? Los sectores urbanos, o sea, están muchos de ellos molestos porque no se ha sacado a las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Lamentablemente, mucha gente, y creo que eso sucede no solamente en la ciudad de La Paz, sino también en otras regiones y ciudades del país, lo que quería era que el gobierno escarmiente a los indígenas, escarmiente a los revoltosos, escarmiente a los vándalos. Quería no dar su brazo a torcer, ¿sí? Entonces era una presión política muy perversa la que estaba generándose sobre el gobierno, ¿sí? Y por el otro lado también ha quedado muy alejada de los sectores populares, ¿sí? Entonces queda en una posición de debilidad. Pero vuelvo a lo que señalaba Natalia, ¿sí? Esta posible incorporación de sectores, de grupos dentro del gobierno, o por lo menos en los procesos de toma de decisiones, es una muy buena señal, porque implica que va a poder quizá discutir mejor algunos de sus planes y algunas de sus reformas estructurales, porque no va a poder avanzar en las reformas estructurales que evidentemente necesita el país sin el apoyo de ambos sectores. No puedes avanzar solamente con una patita. Necesitas en nuestro país, en esta coyuntura, las dos patitas. Necesitas sectores populares y necesitas sectores conservadores, empresariales. Entonces creo que vamos a ver en las siguientes semanas, si las cosas avanzan por donde estamos vislumbrando, si el gobierno llega a tener suficiente fuerza para avanzar en cambios estructurales o si por el contrario se va a ver reducido simplemente un gobierno más de transición todavía de lo que es y solamente se va a dedicar a administrar la crisis hasta que venga un gobierno que pueda finalmente desempatar la situación política en nuestro país. Entonces, los cambios estructurales están todavía por verse, todo va a depender de cómo quede el gobierno después de un esperado y deseado proceso de diálogo en estos días. Natalia, ya para ir terminando, agradeciéndoles a ambos, por supuesto, por acompañarnos esta mañana y al arranque de la tarde. Tuto Quiroga ayer fue muy duro, de hecho,
un par de oportunidades desmintió al presidente y le dijo, su credibilidad está por el suelo, y mintiendo de manera sostenida como lo está haciendo, porque en tal fecha usted me pidió la ley, en esta otra fecha me pidió la reunión, en esta otra fecha le tiró todo el carpetazo encima y dijo, ojo que no estoy contando todo, porque yo respeto las conversaciones privadas. Entonces, eso es como, te tengo un chisme, pero te cuento más tarde. Te deja picando ahí la pelota frente al arco, ya que estamos mundialeros. Eh, Obviamente, Tuto Quiroga, me imagino que, y todo el arco político, uno podría incluso inferir que Samuel Doria Medina hace algún tiempo ya empezó a olfatear que habrá un electorado que cubrir hacia las próximas elecciones, que claramente no va a votar por Rodrigo Paz, teniendo en cuenta a ese electorado, sectores urbanos, antimasistas, que no lo votaron de igual manera y no lo harán ahora en la lectura de estos actores políticos. Entonces, el electorado, diríamos, conservador del país está en disputa, porque el otro casi que se lo regaló a Evo Morales otra vez con esta estrategia fallida del gobierno de decir que todo está financiado y organizado por Evo Morales, así lo entiendo por lo menos, pero Tuto Quiroga ya empezará, me imagino, y todos los actores de derecha empezarán, o conservadores o de centro derecha, empezarán ya a hacer sus cálculos, o qué se viene, Natalia. Sí, totalmente. No solo que empezarán ya, sino que ya los están haciendo, ¿no? Hay muchos que probablemente están frotándose las manos y con una sonrisa en la boca, ¿no? Es decir, ya calculando y empezando a ver hacia dónde voy a acomodarme, hacia dónde voy a apuntar, porque en realidad eso se abre ante esta conflictividad, se abre una puerta para todos los actores políticos. El único que queda ahí perdiendo sería Rodrigo Paz. Entonces, sí, evidentemente estamos en eso, pero a mí creo que lo decía Marcelo Silva claramente, decía, el gobierno de Rodrigo Paz en esta conflictividad ha encontrado finalmente su identidad, ¿no? Y es un gobierno de transición, pero entonces, hasta entonces, tenemos que buscar alguna manera de bicicletear el conflicto, o sea, la crisis económica es muy profunda, ya no se puede sostener esto solamente con emisión monetaria, viendo de qué crédito vas a aprobar para desembolsar en bolivianos y los dólares usar para pagar la deuda externa o para pagar combustible. O sea, ya no podemos bicicletear como hemos bicicleteado durante el gobierno de Luis Arce, ya no podemos hacer eso. Luis Arce ya hizo eso, ¿no? Ya ha sido un mero surfeador, entre comillas, de la crisis, por no decir que ha profundizado muchísimo más, que lo ha hecho. Entonces, este gobierno en realidad tiene que tomar nomás algunas decisiones políticas que van a ser fuertes y que van a ser estructurales, porque la economía sí exige ahora un equilibrio en la balanza de pagos, exige eso y esa es una realidad. Entonces, debemos empezar a debatir sobre cómo va a ser el ajuste, cómo debería ser el ajuste, cómo se puede golpear menos a la base de la pirámide social, cómo se puede hacer un ajuste con un rostro mucho más humano, ¿no? Entonces, en realidad son esos los alcances que debemos debatir, ¿no? Porque hasta el crédito es hacerlo sin crédito, salir de esta crisis es complicadísimo, por no decirlo imposible, y no lo digo yo, lo dicen analistas económicos, pero de toda índole, ¿no? De todas las ideologías políticas. Entonces, lamentablemente le tocan decisiones difíciles a este gobierno y lamentablemente no tiene la gobernabilidad ahora y ha perdido toda la credibilidad con esto. Entonces, la situación es muy terrible, la situación es fatal, o sea, por fuera del optimismo que teníamos
para solucionar este pequeño conflicto. Si nosotros vemos en general todo el conflicto económico, es grave la situación de nuestro país. Entonces, se necesitan pactos, se necesitan acuerdos políticos y vamos a ver si Rodrigo Paz va a poder aguantar los 5 años. A este paso habrá que hacer magia, supongo. Bueno, no lo vuelvas a decir porque recuerdo que durante la campaña, cuando lo entrevistaste en algún programa, le dijiste tendrías que hacer magia para llegar a presidente. Y mira, así que si lo vuelves a decir, por ahí se cumple Por tu ahí se profecía cumple de otra vez. nuevo. Sí, y claro, Natalia pasa de ser politóloga y analista a profeta, ¿no? Que dicta profecías y hace magia. ¿Qué te digo? Es parte de... Manuel, vaya escenario complicado porque inmediatamente después de estos 43 días de conflicto, o los que lleguen a ser finalmente, viene, ya hemos hablado, la base social, viene después la negociación política, que no deja de estar desde el principio, y la resolución de los temas económicos, que como les decía, en este mes se debería estar hablando del nuevo precio de la gasolina y del diésel, casi con la duplicada del precio de diciembre y la bajada de la calidad de la gasolina, porque ese sí fue un gran error que diríamos fue un caldo de cultivo perfecto para este hartazgo, esta molestia con el gobierno y claro, las explicaciones cada vez más confusas, ahí fue otro gran problema. Hasta ahora no sabemos finalmente qué pasó con la gasolina y quiénes son los responsables de comprar gasolina basura y vendernos al doble de precio de lo que costaba en diciembre. Pero bueno, de ahí viene el Fondo Monetario, que ya lo anunciaron, y el fondo no viene gratis, sabemos con qué libreto vienen, aquí o en cualquier parte del mundo, Manuel. Bueno, lo primero, pero en algún momento que Natalia pueda leerme la palma de la mano y decirme qué me va a pasar, eh, lo voy a esperar con muchas ansias. Lo segundo, suscribo mucho de la lectura que hace Natalia. Es muy complicada la situación en lo político, en lo económico, en lo social. Mm, y claro, tenemos que empezar a ver cuáles son los siguientes momentos que vamos a tener. Todavía no hemos cerrado este conflicto y yo creo que la forma en la cual se cierre este conflicto le va a dar forma al siguiente escenario en el cual vamos a entrar. Un escenario con mayores posibilidades de gobernabilidad, aún con un gobierno debilitado, ¿sí? O vamos a tener una lenta agonía, que puede ser también algo sumamente complicado. Pero lo que sí es ineludible, y eso se viene, es el momento de pagar las facturas, porque estas movilizaciones, junto con todo lo que ha significado el tema de la gasolina basura, junto con todos los retrasos que se han tenido en el gobierno para implementar cierto tipo de medidas y otros temas en estos 6 meses, nos van a pasar una factura muy fuerte en términos de productividad, en términos económicos, en términos de inflación, ¿sí? Y ni qué decir en otros términos ya más macroeconómicos, en términos de reservas internacionales, en términos de déficit público, déficit fiscal, capacidad de endeudamiento. Es decir, la vamos a tener muy complicada en los siguientes meses. Pero obviamente vamos a tener que visualizar un periodo que puede ser enfocado o como un periodo de cambios estructurales necesarios que, ojo, hasta este momento no se han podido realizar. Se intentó hacer eso en diciembre con el famoso decreto 5503 y se cayó en cuestión de unas semanas. Eh, Vamos a tener que ajustar el tema de la ley de hidrocarburos, la ley de minería, la ley de inversiones, la ley de vaporíticos o de litio. Es decir, tenemos un paquete muy complicado,
muy complicado, que tiene que ser abordado por este o por cualquier otro gobierno, más allá de la línea política. Son deudas pendientes que tenemos con la economía y con la política del país. Entonces, creo que se viene un periodo que, como digo, va a estar muy definido, va a estar muy influenciado por la forma en la cual se resuelva este periodo de movilizaciones y de conflictividad. Pero obviamente creo que hay que apretarse los cinturones y esperar de que se cometan menos errores de los que se han cometido y que exista mayor grandeza, no solamente de parte del gobierno, sino de ambos sectores políticos. La verdadera transición se va a dar cuando abandonemos una lógica de juego suma cero, yo gano y tú pierdes, ¿sí? Solamente uno puede estar vivo, o el sector popular o el sector empresarial, y pasemos a un nuevo escenario político que necesita el gobierno, que necesita el país, que es un escenario en el cual se puedan encontrar ciertos sectores y ciertos actores dentro del gobierno. Si no pasamos a ese nuevo ciclo, a ese nuevo momento, vamos a seguir como el perro corriendo detrás de su cola y vamos a seguir dando vueltas en los mismos problemas de hace 20, de hace 40 o de hace 60 años. Manuel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, esta tarde. También a Natalia Aparicio, siempre es un placer. Acá me decían, bueno, la primera factura que hay que pagar será interna y para que podamos hacer ese encuentro y Natalia más o menos nos diga si podemos o no hacer magia, cuando estés por La Paz, Natalia, nos avisas y acá cuando se levante el conflicto esperemos ya tener carne y nos hacemos unas carnecitas. Y Que ahí Natalia traiga hablamos pollo. con... ¿Qué? Sí, Que bueno, Natalia traiga pollo o chorizo, ¿sabes? donde está Natalia es de repente de la mejor carne del país. Así que en Santa Cruz se produce la mejor carne. Así que le pedimos eso. Ya Huevos no va a haber tantos... ¿Perdón? huevos también voy a llevar Huevos también, sí, sí. para el Pero gobierno. bueno, bueno, ahí irás por Casa Grande con tu maple. Hemos visto a autoridades que lo han hecho en Cochabamba, sobre Ah, todo. no, Bueno, no, no me compares, ya. bueno, Bueno, gracias. no, a ustedes las gracias. Al mal tiempo, buena cara, dicen, ¿no? Una última para no quedar, diríamos, totalmente desconectado de lo que mueve a las multitudes. No sé si serán futboleros o no, pero ¿a qué selección le van como campeona de este mundial? No sé si tienen algún favorito, ¿no? Natalia. Como futbolera soy buena maga, la verdad. No, no, Ah, bueno, nada entonces de debe ser de la Aurora. juego. Debe ser de la Aurora, ¿no? Mira, show, ya. Bien, no sé si Manuel, ¿tienes algún pálpito, alguna selección o no eres tan fan del fútbol? No soy muy fan del fútbol, la verdad. Ah, ya. Paso, pero espero que sea un equipo sudamericano. Sí, bien, buenísimo. Gracias, de verdad, siempre un placer conversar. Gracias por la buena onda también que le ponen. Fuerte abrazo, Natalia, hasta Santa Cruz y Manuel Mercado en La Paz. Gracias a ambos por acompañarnos esta mañana y esta tarde.